Juan Pedro Aparicio fue director del Instituto Cervantes de Londres. Recibió el Premio Nadal por Retratos de Ambigu. Su primera obra llegó en 1975, El origen del mono, que junto a Lo que es del César tuvo reticencias editoriales por el tono satírico en unos años donde la democracia estaba muy reciente. Libros de relatos, novelas de provincias, policíacas, fantásticas o crónicas de viajes como Los caminos de Lesla, que escribió junto a su amigo el también escritor José María Merino. Durante tu etapa como estudiante en Madrid, ¿seguiste la actividad política y descubriste algún autor o alguna obra que te interesara especialmente? Hombre, en aquella época en la que León y todas las ciudades de provincia, e incluso Madrid, eran ciudades con una estrechez mental obligada terrible, donde además pues los libros ni siquiera se sabían los títulos, había muchas prohibiciones, pues Madrid lo que tenía era una gran ventaja, era que había una universidad paralela, gente con conciencia política, gente antifranquista. Yo efectivamente anduve por esos puntos, ¿no? y bastante involucrado, porque eso además llevaba aparejado también un gusto por la literatura. Y efectivamente yo recuerdo lecturas de la época que son con las que me quedo y que de alguna manera me evocan de un modo muy fuerte la época. Por ejemplo, Borges, que era un autor desconocido entonces, con una antología que había hecho maravillosa, antología de la literatura fantástica, con Ocampo y con Bioy, maravillosa. Lo he tenido de libro de cabecera. Luego Faulkner, el descubrimiento de Faulkner. Luego, dando un salto a otra latitud, Pavese, por ejemplo. Esos me recuerdan siempre los años 60 y mis lecturas y aquellas emociones de aquellos descubrimientos, y al mismo tiempo la esperanza del cambio, el deseo de que aquella España que no nos gustaba nada, con aquel régimen tan terrible, pues que se acabara, ¿no? La guerra civil o los años de la transición centran tus novelas en los años 80, El año del francés, La forma de la noche. Son una especie de crítica a la historia de España. ¿Por qué decidiste aportar esa visión? Hombre, uno no hace las cosas así con una intención muy clara, uno se ve como compelido, como empujado a hacerlo, ¿no? Porque se mueve por las obsesiones que son como un vapor y que mueven el motor, ¿no? Entonces, en El año del francés retrato los años 60, en Retratos de Ambigu los años 80, en La forma de la noche la guerra civil. Y la guerra civil, esa es la que más me costó, porque me costó el liberarme de ella y el ponerme a escribirla, porque la guerra civil, para la gente de mi generación que no la hemos vivido, que nacimos después de la guerra, pero que la vivieron nuestros padres y fue la experiencia más terrible de sus vidas, que dejó una huella que les duró mientras vivieron y que de algún modo nos traspasaron. Es decir, que yo tenía mucho recelo a tocar ese tema. Entonces, hasta que no encontré la metáfora de unos tigres que venían a reflejar un poco la crueldad ambiental de todos los bandos, es decir, los bandos en guerra, las guerras no suele haber buenos ni malos, por mucho que las causas unas sean más respetables que otras. Entonces, bueno, hasta que no encontré esa metáfora de los tigres, unos tigres que se escapan del circo Franconi, pues no me puse con ello. También reivindicas una nueva forma de hacer novela que se base en el ámbito local. ¿En qué beneficiaría eso a los escritores y a los lectores? Yo eso no lo reivindicaría nunca. Otra cosa es reivindicar la novela enraizada, es decir, que uno escribe de lo que sabe, de lo que ha vivido, no de lo que no ha vivido, no invenciones. Hombre, todo depende de cómo se haga. Si se hace bien, pues todo me parece bien. Pero en realidad, en este caso puedo hablar en plural. O sea, yo pertenecí a un pequeño movimiento, que éramos muy amigos, que seguimos siendo muy amigos, que pensábamos que había que hacer una novela que reflejara tus experiencias vitales y tu propio entorno, en contra de aquello que se hacía, el experimentalismo, el cosmopolitismo, de gente que escribía de cosas que nunca había vivido. Y luego tomamos como lema aquel dicho de un escritor portugués que nos parece muy interesante, Miguel Torga, que decía: lo universal es lo local sin fronteras. Uno desde una pequeña aldea puede proyectar el universo, ¿no? Y eso es lo que venía a decir. En otoño vas a publicar Asuntos de amor, una selección de relatos. ¿Cómo escribir narraciones breves y no caer en los tópicos? Bueno,
no voy a decir que leí un libro del Reader Digest donde se explica todo eso, porque no es verdad. Pero pues chica, no lo sé. Primero hay que pensar que no haya incurrido en algún tópico. Es difícil en eso, porque fíjate que mientras yo hacía el libro, que son muchísimos relatos, yo a veces me preguntaba, ¿no lo habré leído en algún sitio este que estoy escribiendo ahora? Porque tanta acumulación de relatos, de historias, de cosas, pues te hacen dudar, ¿eh? Y lo he tenido que contrastar con alguien, decir, oye, ¿este te suena? Porque igual, sin quererlo, me he inspirado en algún otro, ¿no? Pero no, porque al final lo que he hecho es el traducir casi toda mi biografía conceptual, es decir, de todas mis lecturas, de todas mis experiencias también vitales, pero también intelectuales, en argumentos cortitos. Pues Juan Pedro, darte las gracias en nombre de todo el equipo de Silencio se lee. Ha sido un privilegio estar contigo. Ha sido maravilloso este viaje. Y una experiencia además en este tren tan lujoso. Sí, que yo creo que te trae recuerdos, ¿no? Alguno. Juan Pedro Aparicio aprecia las obras donde encuentra a la imaginación una protagonista más. En el Transcantábrico, el viajero regresa al pasado y recorre de nuevo algunos lugares que se conservan tal como se encontraban entonces. Otros paisajes pueden intuirse a través de la ventanilla de este legendario ferrocarril.